Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras universitarios de nuestro país. Hoy a las 12 en punto del mediodía, desde la sede sindical de FETRAESUB, le estamos hablando a todos los trabajadores y trabajadoras, obreros, empleados, a los profesores universitarios. Ya es obvio, conocido por todos, la manera como impusieron a troche y moche y como un pranato los tabuladores salariales, violentando toda normativa legal existente, habida y por haber, en el régimen laboral venezolano. Definitivamente llegaron los instructivos a las universidades, ordenando a las autoridades universitarias el pago en base a un instructivo que no tiene ningún tipo de sustento legal, que no tiene una fundamentación lógica, que está nada más sustentado en la lógica capitalista de la explotación y de la violación de los derechos de los trabajadores, aplicada en esta oportunidad por un grupo de personas que se dicen ser revolucionarios, pero que están muy lejos de toda realidad. Al sector administrativo le aplicaron unas tablas que ahora pretenden que se incorporen en la maqueta de los trabajadores de las universidades para ser canceladas, en donde se violenta, lo primero, la tercera CCU. La tercera CCU, contratación colectiva firmada por los directivos de FETUC a espaldas de los trabajadores, hoy se convierte en una especie de documento inquisidor quien les reclama su falta de solidaridad, su falta de hombría, su falta de legalidad, pues ellos mismos violentaron ese acuerdo. La cláusula número 22 de la contratación colectiva única 3 establece la interescala y arranca con los trabajadores obreros en el grado 1 en 7%. Posteriormente el grado 2 7% más y el grado 3 7% más. Y las tres se agrupan en una y luego se aplica el 7% para aplicarla al tabulador de los empleados administrativos. Pues estos señores agruparon todo, 1, 2 y 3, en 1.800 bolívares fuertes, bolívares soberanos, y le aplicaron solo el 2%, es decir, de un tirón le raparon 5 puntos a la escala, 5% a la escala, sin haberlo documentado ni discutido con nadie, sin haber ni siquiera consultado a la legítima representación de los trabajadores obreros en este caso, sino que lo hicieron, bueno, a la usanza de cualquier elemento fascista que impone por la vía del hecho, por la fuerza, una medida tan detractora como esta que hemos defendido durante largos años los trabajadores y que hasta ahora en todas las contrataciones colectivas se ha respetado. De igual manera, si uno se pone a ver, se violentan los acuerdos firmados en el Ministerio de Trabajo en fecha 29 de junio, el acta que se firmó el 29 de junio en el Ministerio de Trabajo firmado por el profesor Humbert Roa, por el profesor Eduardo Piñate, ministro del Trabajo, por Carlos López y Orlando Zambrano, en donde reconocen que el salario de los universitarios arranca en 3 salarios mínimos. Posteriormente, se firma el 12 de julio un adendo a esa acta, u otra acta constitutiva, en donde se eleva el salario mínimo a 4,75 salarios mínimos, y se mantienen las interescalas del 7%, y ahí está diseñado en esa acta que le vamos a mostrar en un trabajo anexo que vamos a hacer en este video, en donde ellos mismos reconocen 4,75 respetando las interescalas del 7%, actas que fueron firmados por ellos de espalda a los trabajadores y que hoy se levanta como una voz imperante reclamándole la falta de hombría que tiene esta dirección sindical corrupta y traicionera, quien firmó a espalda de los trabajadores, pero ahora son capaces de decir que ellos no firmaron nada. Afortunadamente tenemos las actas aquí, en donde si el salario mínimo arrancara en 1.800 por 4,75 salarios mínimos, el grado 1 obrero, grado 1, tendría 8.550 bolívares en vez de 1.877, es decir, 5.800 y pico de bolívares le arrancaron de un solo sopetón, es decir, le tumbaron el dinero a los trabajadores. En esas interescalas le aplican de 7% que tenían los trabajadores o que tienen los trabajadores, porque esto es ilegal, se lo bajan al 2%, es decir, le roban 5 puntos en la escala. A los empleados que tenemos de 3 a 7,
en ese tabulador que ellos aprobaron, ahora nos lo llevan a 2 al sector administrativo, y a los profesores entre categorías que tenían 13% se lo bajaron a 6. ¿De dónde están? No sabemos, no hay ningún acta, no hay nada firmado por nadie, sencillamente es un acto vil aplicado por la vía de la fuerza para violentar el derecho de los trabajadores. Luego hay un elemento importante. Supóngase ustedes que aplicaran el 1.800 bolívares y no respetaran los tabuladores salariales, es decir, los 4.75 salarios mínimos. El salario mínimo de un trabajador obrero de 1.800 bolívares con 7% en la interescala tendría 2.061 y el del administrativo en 2.205. Aquí efectivamente se lo rasparon, pero en el acta del 12 de junio, en vez de 2.061, deberíamos arrancar los trabajadores obreros con 9.789. Fíjense la diferencia, 1.877 a 9.789. Nos están tumbando 8.000 bolívares soberanos, nada más y nada menos, perdón, 800.000 bolívares soberanos. Y el empleado administrativo arrancaría en 10.474. Si usted le resta 10.474 a 1.906, pues sencillamente saque la cuenta y diga cuánto le tumbaron en esa transacción, cómo se repartieron esos reales, lo que hicieron con ese dinero. Por otro lado, hay otras vilezas que establece el instructivo. El instructivo establece que se cancelará en base al salario mínimo de 1.800 bolívares, pero que se respetarán 5 primas: la prima profesional, la prima de antigüedad, la prima familiar, una prima para los trabajadores, en este caso profesorales, y los trabajadores obreros. Pero de un solo zarpazo, por ejemplo, se llevaron la prima de choferes y supervisores, la eliminaron. Grotesco, no aparece en el instructivo el pago del bono de transporte. Ellos tendrán que explicar cómo hacen para trabajar de noche. No aparecen las horas extras, sobre todo el personal supervisorio y el personal de vigilancia, y no pagarían días feriados. Cuando se les consultó a la OXXO qué hace pues todo el monumento, le dijeron eso no se va a pagar. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Que los trabajadores laboren horario nocturno gratuitamente? ¿O será que le van a mandar al CEDIN y a la policía para obligarlos a trabajar en estas condiciones como si estuviéramos en Myanmar, allá en donde se aplica la esclavitud laboral? Pues esos son elementos que están allí. La prima de cargo obrero que existe ahora, que no está en el contrato pero que la aprobaron recientemente, decía que era el 5% del cargo profesor agregado. Eso daría exactamente 141 bolívares soberanos. Estos señores técnicos, no sé de dónde, deben trabajar en la NASA, entonces inventaron una fórmula y entonces la subieron a la unidad tributaria e inventaron el 0.30%, es decir, a 300 bolívares, que no existe. Eso no existe, solo inventaron el 0.30 y esa prima será equivalente a 15. Es decir, cambiaron el contrato, cambiaron el acta, cambiaron los acuerdos, le pusieron un valor simbólico conocido nada más por ellos, con la sola intención de rasparle 126 bolívares a los trabajadores y en este caso también a los profesores universitarios que lo tienen por contrato, que ellos mismos se lo habían aprobado. Estos son algunos elementos de cómo rasparon la olla con el dinero de los trabajadores, bajo el criterio de que ningún trabajador en este país puede devengar. Ningún trabajador de este país puede vengar, según estos fariseos, donde está Torrealba, Carlos López, la gente del Ministerio de Planificación, los del Ministerio de Trabajo, funcionarios del Ministerio de Educación, de la misma llamada Central Socialista de los Trabajadores, que en estos momentos deben suprimir la palabra socialismo y trabajadores porque eso no cuadra allí, eso es una adefesio, y aplicar criterios en donde ningún trabajador puede ganar más de 1.5, no puede llegar a 2 salarios mínimos. Ahora, paradójicamente, en las empresas privadas existe otra fórmula. Por ejemplo, en Banesco, de acuerdo a informaciones suministradas por esos trabajadores, les pagan 5 salarios mínimos, pero allí el Ministerio de Trabajo obliga a que paguen los 5 salarios mínimos. Es decir, se le aplica a uno y a otro no. En ese sentido, nosotros queremos, desde ya, primero rechazar enérgicamente, no
nombre de nuestra federación y a nombre de la Confederación de Trabajadores Universitarios constituida por la empresa, por los compañeros de FENASO, la Federación Nacional de Sindicatos Obreros, por los sindicatos no federados, por la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales, FENACICRU, y por nuestra Federación Administrativa FETRESUR, FETRA Universitario, rechazar esto porque esto es irrito. Aquí se violentan los contratos colectivos, se violentan las actas convenios, se violentan los contratos internos. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Central de Venezuela creamos la prima de transporte, que es equivalente al 40% del salario mínimo nacional, y esto la rasparon, sin preguntarle a uno qué le pasó, ni siquiera consultar a las autoridades, cuando las autoridades hoy, en estos momentos, están rechazando esta situación. Imagínense ustedes, porque además ellos serían reos de peculado. La primera demanda vendría al patrón directo, que sería en este caso las universidades, si se prestan a este juego maquiavélico. Entonces nosotros rechazamos esta medida, rechazamos por irrito, porque se violenta eso, y la ley del trabajo, la ley orgánica del trabajo, está por encima de cualquier decreto. Eso para que todos los que saben constitucionalmente eso es. Pero se violenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los contratos colectivos son de mero derecho, artículo 53. No sabemos si es que ya cambiaron la Constitución para poder violentarla, o qué es lo que está pasando aquí. En ese sentido, nosotros convocamos a todos nuestros trabajadores y trabajadoras con mucha firmeza a una gran asamblea en la semana del 27 de septiembre, asamblea universitaria, para definir los próximos pasos y acciones en el marco de un conflicto macro que vamos a tener, porque evidentemente el derecho que no se defiende, ese derecho se pierde. Por eso nosotros vamos a defender nuestro derecho, aún a costa de nuestra libertad, de nuestra sangre. Sepa que aquí no hay miedo, aquí no se rinde nadie, aquí nosotros vamos a estar como los árboles contra la tempestad, de pie, enfrentando esto que por primera vez en la historia se hace, que es una violación extrema del derecho constitucional de los trabajadores y trabajadoras, en este caso del sector universitario, una violación, la supresión de los contratos colectivos, nunca visto en la historia, la supresión de las actas de los convenios internos. En ese sentido, nosotros convocaremos a nuestros trabajadores, al sector profesional, le extendemos la invitación de todos los de los institutos y colegios, universidades politécnicas territoriales, de las universidades autónomas y experimentales, a que confluyamos en una sola alianza estratégica en función de derrotar esta postura que evidentemente en la defensa del derecho gremial es un derecho humano. También le vamos a poner como anexo a esto un trabajito que hicimos sobre cómo fueron violentados, y le vamos a mostrar las actas firmadas, no solamente por el ministro de Educación, sino que la acta del 12 la firmó el ministro de Educación, Manuel Roa, la firmó Eduardo Piñata, el ministro de Trabajo, la firmó el viceministro, este Puente Roto, que es Andrés Eloy Ruiz, la firmaron directivos de la FETUC como Orlando Zambrano y Carlos López, la firmó Chacón, Rafael Chacón, en nombre de la Central Socialista de Trabajadores, no sé quién lo invitó, pero no tiene vela en este entierro. Bueno, la firmó la llevaron hasta el perro a firmarla. No las engrosaron por toda la cara, como que este es el derecho que hay, pero ahora lo violentan, ¿no? Esa es una de las cosas tristes de la vida, es decir, la trampa sale. Y ahí en estos momentos los trabajadores ahora tenemos que pasar a la ofensiva para hacer valer nuestro derecho. Muchas gracias, trabajadores y trabajadoras, por la confianza. Tengan la certeza de que aquí hay gente que pelea el derecho de los trabajadores, la causa de la clase obrera, la causa de la conciencia de los trabajadores, el derecho irrestricto de los derechos de la clase trabajadora consagrados en todos los elementos jurídicos escritos. Hay que defenderlo, porque si no estaríamos entregando el elemento fundamental de la clase y sobre todo la lucha y las reivindicaciones de la clase trabajadora. Muchas gracias.